Seguimos con las cartas a las iglesias y hoy estamos con la carta de Tiatira. Empezamos en el versículo 18 del capítulo 2 del libro de la Revelación de Jesucristo. Entonces quería ver si se podían poner ahí un momento en el capítulo que es, el versículo que es, y les pido amén cuando ya estén ahí. Amén, eso, muy bien. Es interesante porque a mí me llama mucho la atención el orden de las cosas y los patrones. Y hoy estamos en el puro centro de las 7 cartas a las iglesias. Estamos en la cuarta, que es el mero centro. Y hay un patrón aquí que me parece que es interesante que observemos. Esto lo vamos a poder hablar más en las semillas en casa. Así que si no tienen una semilla en casa, este es un muy buen momento para que busquen una. Como todo es virtual, entonces en realidad no hay ninguna restricción de en cuál estén. Nada más búsquense en una ahí buena que les guste. No sé cómo escoger una contra otra. En realidad dije una muy buena, no sé por qué. Y podemos discutir este tipo de cosas más a profundidad. Si se fijan, en las primeras 3 iglesias había un problema en Efeso, había una virtud en Esmirna y había un problema en Pérgamo. Llegamos al centro y ese mismo patrón se repite en las que siguen después de hoy. Vamos a encontrar un problema de corrupción en la iglesia de Sardis, una virtud en la iglesia de Filadelfia y otro problema de corrupción en la iglesia de la Odisea. En la del centro que vemos hoy tenemos todo. Tenemos un problema que hay en la iglesia, tenemos una virtud enorme de la iglesia, pero también tenemos una corrupción muy problemática en la iglesia. Y es con esta idea que quiero que desarrollemos tal vez poco a poco y con la misma, digamos, mentalidad con que hemos venido haciéndolo hasta ahora, lo que vamos a leer. Vamos a dejar que el contexto, que la misma carta o libro de la revelación de Jesucristo y los mismos temas y conceptos que hemos leído a través de toda la Biblia sean los que nos dicen qué es lo que está pasando aquí, lo que nos están dando las pautas a seguir para entender lo que estamos leyendo. Bueno, ¿les parece si nos enfocamos entonces en este tema central? He decidido llamarle a la enseñanza de hoy lobos en piel de oveja, por lo que se trata esta reprensión o esta queja que tiene Jesús contra esta iglesia. Y vamos a hablar a profundidad, pero no muy extensamente, lo prometo, acerca de falsos profetas y de cómo estos pueden venir, cómo vinieron a esta iglesia y cómo pueden venir a nuestras iglesias. Es algo común de nuestros días. Quiero decirles antes que Dios bendice al que lee a la iglesia estas palabras de esta profecía. Bendice al que las escucha y obedece en lo que dice, porque el tiempo está cerca. ¿Les parece si oramos? Padre Santo, gracias por tu palabra perfecta, tu palabra que es todo lo que necesitamos. No permitas que yo sea un obstáculo para el mensaje que tienes preparado para nosotros hoy. Y deja que todas nuestras mentes, nuestros corazones estén preparados y anuentes a recibir la corrección que tienes para nosotros. Te doy gracias por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ir despacito con la misma estructura que hemos revisado esto y todas las cartas hasta el día de hoy. Vamos a ir revisando estos 5 puntos de los que ya nos han hablado Daniel y Jimito. Y esta carta contiene esas 5 secciones, para llamarlo de alguna manera, que hemos visto en las otras cartas. Vamos a empezar con la revelación o cómo Jesús se presenta, que lo hace por primera vez de una forma específica en esta carta. Vamos a continuar con el reconocimiento que hace él a la iglesia, seguido por la reprensión que tiene hacia la iglesia esta en particular, después de lo cual da una advertencia. Y terminando con una promesa. Esta carta, que está dirigida a la iglesia más pequeñita, tal vez la ciudad más pequeñita, una ciudad macedonia fundada por Alejandro el Grande después de que le arrebató estas tierras al imperio persa y que la fundó como en el centro de nada.
a pesar de ser súper pequeña, era conocida por tener montones de gremios que hoy en día tal vez podríamos pensar como en sindicatos, como en profesiones. ¿Han visto como, por ejemplo, los apellidos en inglés, que hay muchos que vienen de los gremios de antes, de profesiones? En español pasa igual, como por ejemplo el apellido Herrero, era de que la familia era de herreros, era un gremio, y entonces eso se convirtió en un apellido. Bueno, a eso es a lo que me refiero, con que esta era una ciudad donde había un montón de gremios o profesiones. Y esto es importante, lo vamos a ver después, pero es importante. ¿Les parece si nos concentramos ahora en el texto? Vamos a leer despacito el primer versículo en la revelación que Jesús nos hace. Y después vamos a volver a este tema de los gremios y los comerciantes que había en Tiatira. Dice así, Génesis. El otro lado, pásense al final mejor. El Apocalipsis 2, el versículo 18. Bueno, perdóneme, estoy un poco nervioso. Ya lo dije, entonces ya se me quitó. Ok, suéltelo. Dice así, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, versículo 18, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Ok, esta es la primera vez en estas cartas en las que Jesús se presenta a sí mismo por un título. En las cartas anteriores, Él se ha presentado con una descripción, con algo que tiene, con algo que es, con algo que puede hacer. Pero hasta ahora viene y nos dice cuál es su título. Él dice el Hijo de Dios. Y con esto, y lo que quiere decir esto en la antigüedad, es que el hijo de alguien tenía los atributos del Padre. Entonces ya desde el principio, desde el puro comienzo de la carta, Jesús está declarando su deidad. Está diciendo que Él es Dios. Yo soy Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y al mismo tiempo nos dice que tiene ojos como llamas de fuego y pies como bronce pulido. Vamos a ver más adelante en el versículo 23 que dice que Jesús examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y ahí es a donde vamos a ver cómo es que estos ojos de fuego pueden ver profundamente en absolutamente todo y dentro de todo. Y nos está dejando ver que Él, ante este problema que tiene esta iglesia, está decidiendo tomar en sus propias manos la corrección. Lo voy a hacer yo, dice Jesús ahí. El Hijo de Dios que puede ver sus corazones, que puede ver a través de todo y que llega además como un guerrero de juicio. ¿Por qué como un guerrero de juicio? Porque llega con los pies de bronce pulido, de bronce que brilla. Esta palabra es súper extraña en el texto original y solo ocurre aquí y en el capítulo 1 que comparte la primera vez que se describe Jesús en el libro de Apocalipsis. Se describe de esta forma, usando esos términos de los ojos de llamas o de fuego y los pies de literalmente el original dice metal blanco, haciendo referencia, no sé si alguno ha visto una fundición o en un video o en vivo, pero cuando cualquier metal está incandescente, está en su estado líquido a una temperatura altísima, un poco como el sol, produce una luz tan incandescente que pierde su color y se ve blanca. Los expertos textuales piensan que a eso es a lo que se refiere esto. Y entonces tiene una connotación importante porque estos pies de bronce que brillan incandescentemente van a pasar sobre todo. Son poderosos, son los pies de un guerrero, que además es el metal, el bronce más fuerte que se conoce en ese momento. No hay absolutamente nada más duro, más poderoso. Y es el metal del que está hecho el altar en el tabernáculo, el lugar donde se cometen, donde se hacen los sacrificios para el perdón de los pecados. Entonces vemos esta imagen de Jesús que llega declarando su deidad, llega diciendo yo soy Dios,
soy el Hijo de Dios, puedo ver a través de todos y como vamos a leer en el versículo 23, puede ver las intenciones de sus pensamientos, de cada persona. Algunas versiones dicen que puede ver los corazones y vamos a hablar de esto. Y entonces llega como un guerrero a hacer el juicio que tiene que hacer en este momento. Llega a pasarle por encima con esos pies poderosos a los enemigos, a los que sea que se pongan enfrente de su intención, que es la que tiene para su iglesia en ese momento y para nuestra iglesia el día de hoy. Después de esto, en el versículo 19, hace un reconocimiento precioso, que no está de más de decir que es ideal. O sea, esto es una iglesia que es un modelo de iglesia. Dice así, versículo 19, yo sé todo lo que haces. Y de nuevo, ¿de dónde viene esto? Se junta con lo que acabamos de leer. Esos ojos que lo ven todo. Y entonces, a pesar de ser esta pequeña iglesita de esta ciudad, que es la ciudad más pequeñita de todas las que vamos a leer, las que leímos y las que estamos por leer, no es un puerto importante, no es un lugar cosmopolita, es un pueblito. Pero a pesar de ser este lugar pequeño, un poco como nosotros, como esta iglesia que está aquí hoy, no importa cuán pequeña sea la iglesia, no importa cuán pequeño se sienta usted o cuán pequeño me sienta yo, los ojos de Jesús pueden ver en las intenciones de nuestros corazones. Y Él está con nosotros, viéndonos, acompañándonos, sabiendo qué es lo que ocurre. Y así dice, yo sé todo lo que haces. He visto, y esto es precioso, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. O sea, no me puedo imaginar una mejor lista de cumplidos. O sea, que Jesús llegara a nuestra iglesia y que dijera que puede ver nuestro amor, nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra perseverancia. Dice que además que veo tu constante mejoría en todas estas cosas. La Reina Valera dice algo así como que tus obras, sí, algo así de ahora son más grandes que las postreras. Es muy bonito también el lenguaje antiguo. Y entonces la pone en definitivo contraste con la iglesia de Éfeso, por ejemplo, que al principio, cuando leímos la primera carta, hablaba de cómo podía ver todo lo que había hecho, pero era una iglesia que estaba en decadencia. Jesús les dice que él podía ver o recordar cómo había sucedido, pero que ya habían perdido este amor y que iban como en picada. En cambio aquí, bueno, yo diría que se podría decir que esta iglesia comienza bien, comienza fuerte, comienza en donde Jesús puede ver estas obras importantes que toda iglesia debería de tener y además cómo va en franca mejoría en el tiempo. Entonces, es una iglesia de la cual ellos se podrían sentir orgullosos, se podrían sentir bien. Pero después viene en el versículo 20 la reprensión que Jesús va a hacer, y aquí es a donde vamos a pasar la mayoría del tiempo el día de hoy. Les leo la reprensión, que para los que están tomando notas, que como ya bien saben, Jimito lo ha dicho muchas veces, al empezar a escribir sus notas, su nombre automáticamente queda escrito en el libro de la vida. Así que, bueno, la gente que veo que no está tomando, bueno, ustedes sabrán. Voy a leer la reprensión del versículo 20 al 23. Dice así: pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual, a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces
todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Otras versiones dicen que examina el corazón. Y le daré a cada uno de ustedes lo que merezca. Aquí vemos esos ojos de fuego, esos ojos de llamas que pueden ver a través de las intenciones de todos, que pueden vernos hacer cualquier cosa que hagamos. ¿Cómo están viendo a las personas de esta iglesia que se están dejando llevar por esta persona o por esta idea, por este concepto, por esta moda, digamos, que está sucediendo en esta iglesia? Porque, y quiero repetirlo, es importantísimo que nosotros veamos cómo debemos basar todo lo que leamos y toda la interpretación. Y cuando digo interpretación, lo que quiero decir es que cuando estamos leyendo lo que vamos a entender, que lo hagamos viendo lo que ya hemos leído y que lo hagamos leyendo nuestra propia Biblia, que dejemos que las escrituras se interpreten por ellas mismas, que dejemos que la palabra de Dios en nosotros nos vaya guiando para poder entender lo que estamos leyendo en el libro de Apocalipsis. Y entonces, esta persona, Jezabel, hay muchos comentaristas bíblicos que dicen, que creen que es una persona real, que pudo haber sido una persona real dentro de esta iglesia. Hay comentaristas y hay personas estudiosos de la Biblia que hacen énfasis en que la palabra para mujer en griego es la misma palabra que para esposa. Por ejemplo, vemos cuando Pablo se está defendiendo su apostolado, él habla de cómo él merecería una mujer a pesar de que no la tiene. Bueno, él lo que está diciendo es que yo merecería una esposa. Entonces, con eso en mente, otros comentaristas se han atrevido a decir hasta que podría ser la esposa del pastor de la iglesia. Es una teoría. En realidad esto no es importante. Y esto no es importante porque, bueno, lo que yo pienso que está pasando aquí y que lo comparten muchos comentaristas bíblicos es que esta Jezabel es proverbial, es una idea, es un concepto que está pasando ahí. ¿Y a qué es a lo que me refiero? Bueno, si yo llego y digo aquí que entre nosotros hay un Judas, ¿ustedes entenderían? Bueno, a eso se refiere. Jezabel bueno, y tenía otro ejemplo. Mi esposa dijo que dijera que en Semillitas había un Chucky, pero me pareció mejor usar Judas. Era un poco más pan del ejemplo, pero bueno, ya lo solté porque sé que me está viendo. Entonces, sí, esa idea, la connotación que tiene el nombre de esta mujer, y vamos a hablar de ella en un rato, es fuertísimo en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esta Jezabel? Bueno, el problema es el objetivo que quiero que nos llevemos a la casa hoy. Lo que quiero, si usted se durmió, lo aburro demasiado, lo que quiero que se lleve para la casa es, y lo escribí aquí al puro principio y no lo dije, una persona o alguien que se atribuya la autoridad de Dios, que se atreva a enseñar sus propias palabras como si fueran las palabras de Dios. Que se dé eso. Cuando alguien llega y dice, hey, es que tengo esta palabra para vos. O cuando alguien llega y quiere usar los versículos de la Biblia como si fueran un horóscopo. Como si yo pudiera agarrar mi Biblia, abrir una página, leerte 3 líneas, sacarlo totalmente de concepto y nada más recetarte algo, como cuando agarraba, bueno, cuando yo estoy viejo ya, pero antes, yo no sé si todavía, porque tengo años de no leer el periódico en papel, pero venía un horóscopo ahí y uno leía que es el día de hoy, es bueno para los negocios y usted conocerá a alguien, algo así. Bueno, eso parece risible. Pero muchos cristianos se han acostumbrado a ver su Biblia como eso, como casi un bingo de ideas que yo puedo usar en un momento específico de mi vida. Y peor aún, cuando una persona
puede llegar e imponer sobre vos una cosa, como decirte, es que lo que Dios me dijo a mí que vos necesitas hacer, y manipularte de una forma terrible, porque nadie puede hacer eso, porque la palabra de Dios es esta, y aquí comienza y aquí termina, no hay nada más. Yo no tengo, ni James tiene, ni Daniel tiene, ni nadie que se para aquí enfrente tiene una categoría especial o algo especial con Dios. Todos nosotros juntos somos su iglesia, somos sus hijos y debemos aprender de su palabra. Aprender de su palabra. Y entonces, como el salmista dice en el Salmo 1, en la meditación, y se los dejo de tarea a los que están apuntando notas, leer Salmo 1. Leer y meditar en las escrituras de día y de noche. Y entonces, durante toda tu vida, serás como un árbol que está plantado a la par de un arroyo y darás fruto, el fruto que Dios quiere en el momento que Él quiera. No es conocimiento, no es un checklist, no es un to-do list, no son las cosas que tengo que ir haciendo, sino yo voy a permitir que a través de su palabra, donde está impreso su carácter, Dios, Jesús, porque acabamos de ver cómo Jesús acaba de decir que Él es Dios, entonces como Jesús y su carácter me transforman a mí y me hacen una persona nueva, me hacen una criatura nueva. Él me creó, nada más Él puede hacerme algo nuevo, porque Él es mi creador. Y entonces así, no estar expuesto a enseñanzas o a ideas de una persona. En Efesios 4, el versículo 11, Efesios 4:11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Otras versiones dicen que Jesús instituyó los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Jesús, Dios los instituyó. No soy yo, no es ninguno de esos que se llaman hoy apóstoles, un apóstol moderno, diciendo que Dios le habla y que Él tiene que instituir estas cosas o que tiene estas ideas. Qué diferente Pablo hablando de cómo Jesús es el que viene y levanta y pone un fuego que no se puede apagar en el corazón de una persona para que enseñe la Biblia, para que cuide a los chiquitos cuando los podamos tener ahí abajo otra vez, para que sirva llevando comida, para que sirva orando, para que sirva de alguna manera. Y usted sabe a lo que me refiero, porque si usted no ha cumplido esa llama que usted tiene en su corazón por hacer lo que Jesús le está pidiendo que haga, nunca se va a apagar. Y usted nunca se va a sentir bien, usted tiene que hacerlo, porque usted fue creado para eso. Porque usted es la imagen de Dios y eso quiere decir que usted tiene que ser las manos y los pies y los ojos en la tierra de Jesús. Y su humanidad tiene que ser la humanidad de Dios, la que Él nos dio. Entonces, dice el texto que ellos estaban practicando estos delitos, estos pecados sexuales y que estaban comiendo alimentos ofrecidos a ídolos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, y aquí quiero retomar un poco de lo que les empecé a hablar de los gremios, de que un viernes en la noche en una ciudad del Imperio Romano que estaba llena de sindicatos, entonces resulta que el sindicato, el gremio de herreros, voy a usar el mismo ejemplo de herreros, los que les ponen los zapatos a los caballos, tuvo una semana excelente. Entonces les fue súper bien, hicieron un montón de plata. Entonces, ¿cómo se veía esto? Esto se veía que todos ellos se reunían en un templo porque tenían un dios que adoraban, que era el dios de los herreros,
Y entonces en el templo habían prostitutas del templo. Hemos leído esta expresión. Entonces estas eran mujeres que en su adoración hacia este Dios daban su cuerpo para que hombres que querían dar tributos a este Dios tuvieran relaciones sexuales con ellas. Esto todo en un acto de adoración al Dios de este gremio. Entonces piensen esto, y el ejemplo está pasado, ¿verdad? O sea, tal vez uno podría pensar, bueno, pero esos del Imperio Romano eran unos bárbaros, pero está lleno de nombres raros y de ideas que no tienen nada que ver con el mundo moderno, pero es tan diferente eso que como es ahora. Es tan diferente que vos tal vez tenés que poner de lado cosas que crees para que te pueda ir bien en diferentes aspectos de cómo funciona el mundo. Y aunque no sea tan colorido como ese ejemplo que acabo de poner, ¿cómo se ve tu vida diaria como cristiano, como una imagen de Dios? ¿Se ve como Jesús o se ve como que de pronto tal vez inicias un chisme o le serruchas el piso a alguien en el brete o algo que no se ve así? Porque acordémonos de esos ojos de llamas de Jesús que está viéndonos. Y yo quiero ser un siervo fiel para Él. Y entonces esto, y les cuento esto de manera de anécdota, de esta costumbre, no sé si se acuerdan cómo vimos en Éxodo cuando Dios hace polémicas a los dioses o demonios o ídolos con los que quiere enfrentarse y que quiere demostrar que son falsos. Lo vimos en las plagas. Me acuerdo muy bien cómo Daniel nos explicaba cómo estas plagas representaban dioses de Egipto, y entonces Dios, mandando cada una de estas plagas, estaba diciéndole al pueblo de los egipcios cómo Él era el verdadero Dios en una polémica contra sus susodichos dioses. Bueno, de estos gremios y de esta costumbre es de donde ustedes han oído una costumbre que se mantiene hoy. Esto es una tradición cristiana muy antigua que mantiene la Iglesia Católica al día de hoy, de que hay santos patrones de diferentes profesiones. Entonces resulta que está el santo patrono de los choferes, bueno, eso en un principio la Iglesia lo hizo como una polémica para que hombres pudieran tener un santo patrón en lugar de estar en un templo pagano un fin de semana. Y entonces, esto nos habla de ideas que no están en la palabra de Dios y de cómo una persona puede entrar con un concepto, porque cómo se podía ver esta Jezebel, este profeta, esta profetisa. Se podía ver como cuando has visto que tenés la peor idea del mundo, pero siempre vas a encontrar a alguien que le parece que es una buena idea. O sea, uno llega con el peor plan que a uno se le ocurrió en todo el 2020, que ya está duro el año, y de fijo te vas a encontrar a alguien que te dice, esa idea está buenísima. Bueno, a eso es a lo que se puede referir esto. Esos hombres cristianos teniendo 1000 dificultades para poder llevar comida a la casa, para poder trabajar en ese ambiente donde tenías que ser miembro de un gremio, donde tenías que cumplir con todas estas cosas sociales, y entonces tal vez en la iglesia simplemente esta persona como, no te preocupes, es que de algo hay que vivir. Dejando de lado las cosas que verdaderamente crees, las cosas más importantes para vos. Pedro habla de esto. Les voy a leer en 2 de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 12 dice así: estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Y es que vean, si algo tenemos claros, es que cuando Dios nos hace su imagen, lo primero que nos dice es que nosotros debemos de estar en control del mundo y gobernarlo con Él y cuidar a los animales. Entonces este tipo de referencias a que cuando no seguimos la humanidad de Dios, somos nosotros los que nos convertimos en los animales que nosotros deberíamos de estar cuidando. Esto ocurre un montón de veces en la Biblia, como al perder yo mi humanidad me convierto en un animal. ¿Y cómo es un animal? Un animal no es responsable de nada. Un animal solo tiene instinto.
Un animal solo quiere proveer sus necesidades sin importar a quién le pasa encima o a quién mata. Y entonces así son estos lobos que pueden venir a nuestra iglesia, que pueden estar en iglesias gigantescas, pequeñas, que vienen con esta idea de que a vos te hace falta algo, de que hay algo que tenés que pagar, de que hay algo que tenés que hacer, que hay una palabra que Él tiene, que tenés que servirlo de alguna manera para estar en ese lugar donde Él te puede dar esta palabra que Dios le dio. Eso no existe. Y entonces, ¿qué es el común denominador? Que Jesús nunca es suficiente, que siempre hay algo más, que siempre se ocupa algo más. Y entonces así es como lo puedes ver. Puede verse como una oveja, pero es un lobo, un animal irracional que viene por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Continúa el versículo diciendo: se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que ha causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a la plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Qué fuerte, ¿verdad? Personas que pueden estar con vos y que puede ser esta la intención, pero ¿cómo creen que podemos resolver este problema? Ese problema que imponía Jezabel a esta iglesia, nosotros tenemos la solución. La solución es esta. La solución es Jesús en su palabra, dejándonos saber qué es lo que Él dice, qué es lo que Él quiere. Si yo tengo en mi corazón, entre paréntesis leer Salmo 1, si yo tengo en mi corazón la palabra de Dios y yo medito en ella de día y de noche, entonces nadie puede llegar a mí a decirme esta idea descabellada. Nadie puede venir a mi vida, a mi iglesia, como un animal irracional queriendo decir esto que no está en la palabra de Dios. Y entonces he visto y he oído historias de cómo de estos lobos van a llegar tal vez a manipularte o a decirte que ellos saben lo que vos necesitas, que ellos saben lo que vos sentís, que ellos saben lo que está en tu corazón, que tienen algo para vos, pero no lo acabamos de leer, que solo Jesús con sus ojos de llama puede ver a través de las intenciones y del corazón. Nadie más, nadie puede llegar a ofrecerte eso. Pero si bien no lo puede hacer un falso profeta, en una iglesia tampoco lo puede hacer un libro de autoayuda. Tampoco lo puede hacer una idea o una filosofía. No puede hacerlo, no tiene nada que ofrecer. Jeremías en el capítulo 17, en el versículo 9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. O sea, un poco en contraste con la película de Hollywood de Seguí tu corazón, te va a ir bien. Bueno, buena suerte con esa idea. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y aquí esto es, bueno, yo le digo un ninja literario que hizo Juan, inspirado por Dios cuando escribió Apocalipsis, pero en Jeremías dice: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Una vez más Jesús diciendo que Él es Dios. Cuando Jesús en Apocalipsis dice que sus ojos de llama son los únicos que ven las intenciones del corazón, está poniendo a Jesús en el lugar en que Jeremías está poniendo a Dios y está diciéndonos una vez más cómo son uno solo. Dice: a todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Y después en Proverbios, como dice que nadie puede saber las profundidades del corazón.
que nadie lo puede investigar y que solamente Dios puede llegar hasta ahí, solamente Jesús puede llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué más necesitas? No ocupas tener oídos para oír ninguna filosofía, ninguna idea. No los ocupas, porque tenés a Jesús, que es el único que puede verte, que es el único que puede ver tu corazón. Les advierte ahora, les dice, versículo 24, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. Y a esto de lo que está hablando es de eso, imagínese esa idea que alguien le ha llegado a decir, cualquier cosa que pueda venir de otra persona que no está en la palabra de Dios, pero ¿cómo saber si está o no está en la palabra de Dios? Si yo no la leo, si no la hago mi lugar de meditación diario. Dice, no les pediré nada. Y qué lindo esto. No les pediré nada al que simplemente está en la iglesia buscando a Jesús y su rostro, no se le pedirá nada, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. ¿Y qué es lo que tienen? ¿Se acuerdan los que ya hicieron el discipulado? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio que Dios nos ha dado? Nos ha dado la vida eterna. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso es lo que nos ha dado. Eso es lo que tengo que retener. Y no ocupo nada más. No tengo que buscar una cosa nueva, no tengo que buscar un camino nuevo, porque Jesús no nos vino a dejar un camino. Jesús es el camino. Y no nos vino a decir una verdad o cómo vivir. No, Él es la verdad y Él es la vida. Y entonces retener esto con firmeza. Como cuando Pablo le decía a Timoteo que se acordara de que Jesús es de la simiente de David y el Hijo de Dios, que Jesús es el centro, que Jesús es hombre y es Dios al mismo tiempo. Que siempre el centro de todo fuera Jesús. Y mi parte favorita para terminar. Y ya llevo 6 minutos más de lo que iba a durar, así que voy a terminar rápido, lo prometo. La promesa. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final. Y esto es, apúntenlo en sus notas y lo leen en la casa, una cita textual del Salmo 2 en la versión griega. Dice así: les daré autoridad sobre todas las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y para terminar de atrás para adelante, dice que les va a dar la estrella de la mañana. La estrella de la mañana que ya nos dio. Jesús está diciendo que se va a dar a sí mismo. Él es la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22:16, Jesús, vamos a verlo al final, aquí me estoy adelantando. Jesús dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de las mañanas. Entonces Jesús llega y dice: al que se mantenga teniendo eso, reteniendo lo que ya tenía en su corazón, que me tenga a mí. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿qué quiere decir eso? Entre 1000 cosas hermosas y una vida eterna con Él. Y de tarea tienen que leer el Salmo 2 completo, que es un salmo mesiánico, donde Dios dice que es el poder sin fin que le va a dar a Jesucristo. Y entonces dice que Dios va a decirle a su Hijo que va a tener poder sobre todas las naciones del mundo y que las va a gobernar o a pastorear, porque
habla de una vara de hierro como la que usaban los pastores. Y eso es lo que está diciendo aquí. El versículo 26 y 27 dice: le daré autoridad sobre las naciones y gobernarán a las naciones con esa vara de hierro. Las pastorearé y les haré pedazos como si fueran ollas de barro las que no acepten. Pero ¿saben qué? El Salmo 2 está escrito para Jesús. Dios le está diciendo a Jesús que Él va a hacer esto. Y entonces, para que terminemos en algo que es hermoso, esta carta lo que está diciendo es que a la persona que se mantenga firme, a la persona aquí en Semilla que se mantenga firme con lo que ya tiene, que pasa los días en la palabra de Dios, que sabe que no ocupa nada más, que hace oídos sordos a cualquier otra cosa, que reconoce cuando le están hablando algo que no viene del Hijo, a esta persona que ya tiene a Jesús, se le va a dar Jesús. Y con Jesús, gobernar a las naciones. Cogobernar a las naciones del mundo con Jesús. ¿Qué les parece eso? Ese ofrecimiento. Ese ofrecimiento de participar como hemos participado en su muerte con Jesús, y ahora vamos a participar en su vida eterna. Con Él en nosotros y cogobernando como tenemos que hacer hoy en este mundo, llevando su Espíritu Santo a todas las personas y después a todas las naciones de la tierra. ¿Les parece si oramos? Padre Santo, gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra y gracias por este mensaje que yo veo de protección para nosotros. Gracias por dejarnos ver que tenemos que estar cerca de tu palabra día y noche, que tenemos que meditar en ella por el resto de nuestras vidas, que nunca nos vamos a graduar, que no se trata de aprender, se trata de estar cerca de ti, de tenerte en nuestros corazones, de amarte todos los días. Padre Santo, te quiero pedir por esta iglesia que es tuya. Y si usted, aquí con nosotros o allá en casa, si usted en algún momento ha sentido como que tal vez no está tan cerca de la palabra de Dios, como que tal vez esta relación correcta que Dios quiere tener con usted, que está basada en las Escrituras, que está basada en leer la Biblia y en su oración, tal vez usted no tiene esa relación. Bueno, pues este es el momento de comenzar. Este es el momento de decirle a Cristo que sí, que entre a nuestros corazones y que encienda una llama de fuego que no se va a apagar nunca. Una llama por buscarlo, por buscar su rostro, por estar cerca de Él, por ponernos toda su armadura a través de su palabra, por entender qué es lo que Él quiere de nosotros y entender que no tenemos nada que darle, entender que su gracia es infinita y que lo necesitamos en esta tierra todos los días. Que hoy sea ese día en que usted le entrega su corazón a Cristo. Padre Santo, te doy gracias de nuevo por esta iglesia y por todas las personas que nos están viendo, por todos los que se van a encontrar este video algún día. Y que terminen esta corta enseñanza con eso, aceptando a Cristo en sus corazones, haciendo lo más importante que pueden hacer en su vida, Señor. Te doy gracias, te pido que nos bendiga, Señor, y gracias, mil gracias por tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén